a grabar. Ok, profe, gracias. Bueno, ya inició la grabación, entonces vamos a reiniciar. Bueno, vamos a partir de donde nos quedamos en esta diapositiva donde estábamos viendo el tema de ruido, donde, bueno, comentábamos que estas son realizaciones de ruido, ¿verdad? Esto que está aquí ilustrado, cada una de estas es una realización de ruido blanco aditivo gaussiano, de tal manera que, bueno, todo esto va a formar un proceso aleatorio de ruido blanco aditivo gaussiano. Si tomamos dos muestras del ruido, en dos instantes de tiempo, todos los valores instantáneos del ruido representan una variable aleatoria, la cual llamamos N1, este valor junto con este valor y así todas las señales de ruido que tengamos, pues en conjunto van a formar una variable aleatoria N2. Y la diferencia entre T1 y T2 es la separación en el tiempo al cual se toman las muestras. Bueno, vamos a ver una clase de procesos aleatorios que se llaman ergódicos. Estos también son un caso particular y pues la mayoría de las aplicaciones ya prácticas están dentro del caso ergódico. En el caso del proceso ergódico quiere decir que es suficiente con observar una sola realización del proceso. O sea, aquí voy a regresar a esta anterior. O sea, que los procesos ergódicos es un caso particular en donde con una sola función muestra que tenga yo, o una sola realización que yo analice, voy a poder obtener la estadística, o la estadística que obtenga de esta realización va a ser igual a la estadística de todo el conjunto, o de todo el proceso en su conjunto. Entonces a esa clase de procesos se les llama ergódicos. Y es suficiente con analizar una realización, ya sea esta, o puedo analizar esta, o puedo analizar esta de aquí o esta. Al hacer el análisis estadístico de cualquier realización y obtener sus estadísticas, esas van a ser iguales a las estadísticas de todo el conjunto. Entonces, por ahí no requiero conocer todo el proceso, sino nada más con que yo conozca una realización ya me da toda la información que requiero. Y es que en la práctica es prácticamente imposible tener todo el conjunto de realizaciones al mismo tiempo. Generalmente solamente disponemos de una de estas, ¿no? Cualquiera de ellas. Y con esa que analice, obtengo toda la información que requiero sobre un proceso aleatorio respecto a la estadística. Entonces, como dice aquí la definición, el proceso ergódico son aquellos para los cuales sus promedios tomados en el tiempo son iguales a sus promedios en todo el conjunto de funciones muestra. De tal manera que la estadística completa de ese proceso aleatorio ergódico se puede determinar al promediar en el tiempo una sola función muestra. Entonces aquí vamos a tomar un promedio en el tiempo. Entonces aquí hay un caso donde decimos, bueno, el proceso es ergódico en la media cuando se cumple esta condición. Nos dice que, vean que aquí estamos ahora nada más integrando respecto al tiempo, o sea, eso significa que estamos promediando en el tiempo. 1 sobre t es el periodo de promediación, y vamos a integrar de menos t medios a t medios, donde t, o sea, los límites de la integral equivalen al tiempo de promediación. Ese tiempo de promediación representa que yo voy a tomar primero un valor finito, aquí lo estoy poniendo así como t, ese sería mi periodo de promediación, y el límite, cuando t tiene infinito, quiere decir que lo voy a empezar a hacer lo más grande que se pueda, ¿no? Lo voy a empezar así a hacer lo más grande posible, de tal manera que en el límite, cuando este periodo de promediación tiene infinito, me va a dar el valor medio del proceso aleatorio. Entonces decimos que ese sería ergódico en la media, o también puede ser ergódico en la autocorrelación. Voy a tomar aquí un periodo de observación finito de 1 sobre t, integramos de menos t medios a t medios el proceso aleatorio y luego el proceso aleatorio más un desplazamiento en el tiempo, y en el límite, cuando este periodo se hace muy grande, me va a dar la autocorrelación. Eso es lo que quiere decir esto. Ahora, ¿por qué ponemos x mayúscula de t? Porque como es un proceso ergódico, la estadística que yo obtenga de cualquier función muestra, cualquiera de estas, va a ser igual a la estadística del proceso aleatorio en su totalidad. Por eso lo ponemos así como una x mayúscula. La x mayúscula representa a todo el proceso en su totalidad.
pero como es ergódico, entonces, y como cualquier función muestra me va a dar la misma estadística, entonces a cualquiera de estas yo le voy a llamar ahora x mayúscula de t. O sea, la x mayúscula ahora representa alguna de estas. Puede ser esta, o puede ser esta de aquí, o puede ser esta, o puede ser esta, o cualquier otra que tengamos, ¿no? En todo el conjunto de realización. Y eso es lo que quiere decir. Ahora, pues más allá de la definición matemática y lo que estamos viendo ahí, lo que nos interesa a nosotros es pues saber cuál es el significado físico que tiene esto. O sea, en el contexto de las señales aleatorias, es importante que nosotros sepamos el significado de estas, bueno, de lo que son los promedios, ¿verdad? De un proceso ergódico. Entonces no sé si le pueda pasar a la siguiente diapositiva. Pero adelante. Vamos a poner este aquí. Bueno, primero aquí, en el caso de los procesos ergódicos, tenemos estas definiciones. En el primer caso tenemos que la media del proceso ergódico, x de t, o su valor esperado o su valor promedio, x de t, va a representar la componente o el nivel de corriente directa que tiene la señal. O sea, el valor medio del proceso aleatorio ergódico, el cual llamamos m de x, o que es un promedio en el tiempo, va a representar el nivel de CD o de corriente directa de la señal. Si yo elevo a la media, si yo elevo al cuadrado la media, o la componente de corriente directa, obtengo la potencia normalizada en la componente de corriente directa. Si yo calculo el valor esperado del proceso aleatorio al cuadrado, a esto se le llama valor cuadrático medio. Esto representa la potencia promedio total normalizada. Ahora, ¿por qué representa eso? Si ustedes recuerdan, la potencia se calcula así, ¿verdad? La potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, o es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Si la resistencia la hacemos igual a un ohm, cuando la hacemos igual a un ohm, estamos normalizando a la resistencia. Por eso se llama potencia normalizada, porque estamos usando una resistencia en un ohm. Si la resistencia vale un ohm, entonces sería b al cuadrado entre 1, pues me queda b cuadrada. O i cuadrada por 1 me queda i cuadrada. De tal manera que vemos que cuando la resistencia vale 1, la potencia es directamente proporcional al cuadrado del voltaje o directamente proporcional al cuadrado de la corriente. O sea, puedo usar una señal de voltaje o una señal de corriente de manera indistinta y eso me va a dar la misma potencia promedio o la misma potencia normalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia vale 1. Pues ven que aquí estamos elevando esta señal al cuadrado, que es el proceso aleatorio ergódico. Pero como es una señal aleatoria, entonces la elevamos al cuadrado y luego les calculamos su valor esperado. Y eso me va a dar la potencia promedio total normalizada. Si yo le calculo la raíz cuadrada a la potencia promedio total normalizada, o es la potencia promedio total disipada por una resistencia de un ohm, voy a obtener el valor RMS, que es el valor raíz cuadrático medio de la señal de voltaje o de la señal de corriente, por la razón que aquí les estoy explicando. La varianza, o sea, la cual llamamos sigma x al cuadrado, o sea, la varianza del proceso ergódico, va a ser igual a la potencia promedio normalizada en la componente de corriente alterna. Ahora, si el proceso tiene media cero, entonces su varianza es igual a su potencia promedio total normalizada. Si cuando la media del proceso vale cero, entonces su varianza equivale a la potencia promedio total normalizada. En este caso, en el caso del ruido blanco aditivo gaussiano, si ustedes recuerdan, dijimos que era un proceso aleatorio gaussiano de media cero. Pues como es un proceso de media cero, su varianza equivale a la potencia promedio, en este caso, del ruido, ¿verdad? Y aquí lo estamos diciendo, cuando la media vale cero, la varianza representa la potencia total en la carga normalizada. Si le calculamos la raíz cuadrada de la varianza, obtengo la desviación estándar, y eso va a representar el valor raíz cuadrático medio de la componente de corriente alterna de la señal. Si la media vale cero, entonces la desviación estándar es el valor RMS de la señal. Entonces, estas son algunas de las, pues sí, del significado físico que tienen los promedios cuando hablamos de procesos ergódicos. Y el caso del ruido, pues cae dentro de los procesos ergódicos.
¿Alguna pregunta? Creo que no, profesor. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces le puedo pasar a la siguiente. ¿Le puedo pasar a la siguiente? Sí, profesor. ¿Qué vamos a ver? Déjenme pasarle. Bueno, vamos a ver, a pasar a lo que es, ya con estos conceptos, vamos a empezar a ver lo que es el tema de la capacidad de un canal afectado por ruido blanco aditivo gaussiano o AWGN. El canal AWGN viene de las siglas en inglés de Additive White Gaussian Noise o ruido blanco aditivo gaussiano. Pues vamos a partir de que tenemos un proceso de ruido blanco gaussiano de media cero y varianza sigma x cuadrada, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a centrarnos en esta parte de aquí abajo, donde dice la capacidad de un canal con AWGN se define mediante la siguiente expresión. Esa es la forma en la cual podemos calcular la capacidad de un canal AWGN. El canal AWGN es un caso particular de un canal continuo. Y como el ruido térmico que está presente en los sistemas de comunicaciones se comporta de manera similar a lo que es el ruido blanco aditivo gaussiano, porque el ruido blanco aditivo gaussiano es un modelo, una abstracción útil que se usa para el análisis de ruido en sistemas de comunicaciones. En este caso, pues bueno, vamos a tomar a partir de ahí, ¿no? Como el caso general. Este modelo es un caso así general que aplica a la mayoría de los sistemas de comunicaciones. Entonces, la capacidad de un canal afectado por ruido blanco aditivo gaussiano se va a definir así como CS, C subíndice S, que es igual al máximo de la información mutua promedio entre la entrada y la salida, donde la maximización se realiza sobre todas las posibles distribuciones de la señal de entrada. Y se puede demostrar que para el caso de un canal afectado por ruido blanco aditivo gaussiano, este es igual a un medio, el logaritmo base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Esta relación señal-ruido es la relación señal-ruido a la salida, ¿verdad?, del sistema de recepción. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, por ahí vimos, voy a regresar a algunas diapositivas donde vimos lo que era la relación señal-ruido. Bueno, vimos estos dos diagramas la clase pasada, donde hablábamos del ruido y o la relación señal-ruido, y esa relación señal-ruido es la que vamos a observar aquí en la salida, que se define como la potencia promedio de la señal a la salida entre la potencia promedio del ruido a la salida. O sea, es la relación de la señal de salida, o la potencia promedio de la señal de salida entre la potencia promedio del ruido a la salida. Aquí vemos hasta este punto. La señal de salida entre la potencia del ruido. Y si ustedes recuerdan, bueno, es un valor promedio porque estamos calculando el valor esperado. El valor esperado de x cuadrado de t y el valor esperado del ruido al cuadrado de t. Y eso es por definición la relación señal-ruido. Si ustedes recuerdan, bueno, dijimos que era como es la relación entre dos promedios, es qué tan grande es la potencia promedio de la señal, que sería esta línea negra, punteada respecto a la potencia promedio del ruido, que es esta línea de aquí abajo. Esta separación que hay entre este nivel y este me da la relación señal-ruido promedio. Entonces, a esa relación señal-ruido nos estamos refiriendo ahí en la ecuación la ecuación que pusimos hace rato. Entonces, recuerden que es la relación señal-ruido hasta la salida. Este punto. Nada más avanzar algunas diapositivas. Regresar a lo que estábamos aquí, ¿verdad? Entonces ahí está involucrada la relación señal-ruido. Bueno, ahora en este caso la
capacidad del canal se va a medir en bits por muestra, porque es la cantidad de información que lleva una muestra del proceso aleatorio a la salida. En el caso de un canal discreto se medía en bits por símbolo. Aquí, en el caso de un canal continuo, la capacidad del canal la vamos a medir en bits sobre muestra o bits por muestra. ¿Por qué? Porque es la cantidad de información que lleva una muestra del proceso aleatorio a la salida del canal. Ahora vamos a hacer otras consideraciones, porque vamos a ver que hay dos formas de calcular la capacidad de un canal con ruido blanco aditivo gaussiano. En el primer caso vamos a poner que vamos a considerar que el primero del canal va a estar limitado a un ancho de banda B. B va a ser el ancho de banda que tiene el canal, y ese además es fijo. Entonces, si el canal tiene un ancho de banda limitado y es fijo, entonces la salida del canal, la cual llamamos YTT, también es una señal limitada en banda. O sea, se va a limitar a la misma banda de frecuencias del canal. Y por lo tanto, al estar limitada en banda, la podemos caracterizar a partir de las muestras o de sus muestras tomadas a la velocidad de muestreo de Nyquist. O sea, lo que nos dice esto es de que si tenemos un canal limitado en banda, o que tiene una frecuencia máxima de operación, o que me va a dejar pasar cierta gama de frecuencias de una señal, entonces la señal que pase por él también se va a limitar al mismo ancho de banda del canal, y al estar limitada al mismo ancho de banda del canal, la voy a poder caracterizar o representar a partir de sus muestras tomadas a la frecuencia de muestreo de Nyquist, que sería 2 veces el ancho o la frecuencia máxima que tiene la señal de salida. Aquí lo estamos poniendo, ¿verdad? Que nuestra frecuencia de muestreo, si la señal está limitada a este ancho de banda, entonces va a ser 2 veces el ancho de banda, y esto se va a medir en muestras por segundo. Bueno, voy a regresar otra vez a algunas diapositivas para donde está explicado eso, nada más para relacionarlo. Bueno, otra vez regresamos a esta. Si ustedes ven, aquí estamos diciendo que el ancho de banda está limitado a un ancho de banda B. La señal está limitada en banda, por lo tanto la salida también va a estar limitada en banda, pero el ruido hasta esta etapa no. Después lo pasamos por este filtro limitador de ancho de banda, entonces ya el ruido a la salida ya va a estar limitado al mismo ancho de banda de todo lo demás. Entonces esta Y de T es la suma de la X de T, que es la señal de entrada, más el ruido limitado en banda, que llamamos N de T. O de forma simplificada lo puedo poner así. X de T es la señal transmitida de entrada, está limitada a un ancho de banda B. El ruido blanco de gaussiano está limitado a un ancho de banda B y lo llamo M mayúscula de T. Entonces la salida es la suma de la entrada más el ruido. Esa va a ser Y de T, pasa por el sistema de recepción y ya aquí tendría nuestra salida, ¿no? O sea, vean que la salida es la señal con un retardo más el ruido. Es una N mayúscula. Entonces a partir de eso, decimos que la señal de salida pues también va a estar limitada a una frecuencia máxima. Y como está limitada, entonces la podemos representar a partir de sus muestras tomadas a la frecuencia de Nyquist, que va a ser dos veces el ancho de banda de la señal, o en este caso del canal, o de la señal de salida. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok, voy a pasar a la siguiente entonces. Bueno, entonces vamos a ver que hay otra forma de calcular la capacidad del canal, que es dada en bits por segundo. O sea, en lugar de usar bits por muestra, vamos a usar la capacidad del canal en bits por segundo. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, la vamos a llamar, para empezar la vamos a llamar C. Y esta se obtiene al multiplicar la frecuencia de muestreo por la capacidad del canal en bits por muestra. La frecuencia de muestreo es muestras por segundo, y la capacidad del canal en bits por muestra es bits por muestra. Entonces aquí cancelamos estas, me va a quedar bits por segundo. O sea, vean que las muestras se van con las muestras y me va a quedar bits por segundo. Sustituimos la frecuencia de muestreo, que vimos que era el doble, 2 veces el ancho de banda de la señal de salida, que es el mismo ancho de banda del canal,
Entonces multiplicamos 2 veces B, que es la frecuencia de muestreo, por la capacidad del canal en bits por muestra, que es un medio del logaritmo base 2 de 1 más la relación señal al ruido. El 2 con el 2 se va y me queda B, por el logaritmo base 2 de 1 más la relación señal al ruido. Y esta ecuación que estoy aquí resaltando, pues se conoce como el teorema de la capacidad de Shannon-Hartley de un canal afectado por ruido blanco aditivo gaussiano. O sea, al final todo lo que explicamos de que hemos explicado sobre los canales continuos, se van a resumir a este resultado final, que es la capacidad de un canal afectado por AWGN, por ruido blanco aditivo gaussiano. Y pues como dice ahí, la ecuación anterior se conoce como el teorema de la capacidad de Shannon-Hartley, ya que establece un papel fundamental entre el ancho de banda y la relación señal al ruido en los sistemas de comunicaciones. O sea, esta ecuación es a la que queríamos llegar, y es la que nos va a interesar de momento, prestarle atención para ver qué implicaciones tiene. Entonces, lo que nos dice este teorema es que dice ahí que para una capacidad dada en un sistema de comunicaciones podemos intercambiar ancho de banda por relación señal al ruido. Bueno, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si incrementamos el ancho de banda para una capacidad C dada, podemos reducir la relación señal al ruido. O sea, es decir, si yo quiero mantener un valor de capacidad, pero aumento el ancho de banda, pues para mantener ese valor de capacidad, puedo reducir la relación señal al ruido para mantener la capacidad deseada, ¿no? En algunos sistemas, sobre todo los que son limitados en potencia, nos conviene reducir el requerimiento de la relación señal al ruido, porque por ejemplo ahí los sistemas van a consumir menos potencia o van a gastar menos potencia y eso va a extender su tiempo de vida. Por ejemplo, en los satélites, una vez que el satélite está en órbita, si bien es cierto, tiene sus sistemas de alimentación y normalmente usan paneles solares, bueno, pues esos tienen un tiempo de vida, ¿no? Su sistema de alimentación normalmente pues son bancos de baterías. Si la potencia no se cuida o no se cuida el consumo de la potencia o la potencia para transmitir información desde el satélite, por ejemplo, a la Tierra, pues el tiempo de vida del satélite se va a hacer más corto, se va a cortar. Y allí, por ejemplo, sí es importante extender el tiempo de vida porque lanzar un satélite es muy costoso. Entonces se busca que aprovecharlo al máximo. ¿Sí? Entonces ahí sería un sistema limitado por potencia. En esos casos, pues sí nos conviene reducir la relación señal al ruido. ¿En qué otros casos nos conviene reducir la relación señal al ruido? Bueno, en aquellos sistemas que requieren de alguna batería, por ejemplo los teléfonos móviles, pues ahí también para que ellos transmitan o se puedan comunicar con la radio base, necesitan tener ahí pues, un nivel de potencia. Pero si logramos buscar alguna forma de reducir su consumo de potencia, pues también el tiempo de vida de la batería de nuestros teléfonos pues se va a extender, o sea, va a ser de mayor tiempo. Entonces ahí es donde se busca cuidar el reducir la relación señal al ruido, ¿no? Ahora, en el segundo caso, ¿qué ocurre? Bueno, como dice aquí la diapositiva, si reducimos el ancho de banda, o sea, ahora vamos a suponer que en lugar de reducir la relación señal al ruido, reduzco el ancho de banda. Voy a reducir el ancho de banda porque el sistema tiene un ancho de banda limitado. Entonces, para poder mantener la misma capacidad, y si reduzco el ancho de banda, voy a tener que aumentar la relación señal al ruido. Eso es lo que nos dice esta parte. Para poder mantener la misma capacidad, si tengo que reducir mi ancho de banda, bueno, para poder mantener esa capacidad necesito aumentar la relación señal al ruido. Ahí estaríamos hablando de sistemas limitados en ancho de banda. Que, bueno, la mayoría de los sistemas están limitados por ancho de banda, ya que el ancho de banda pues, es un recurso también que además de estar limitado, es también costoso, ¿no? Poderlo rentar para utilizarlo. Pues a veces no es posible aumentar el ancho de banda. Pues tenemos que trabajar con lo que tenemos. Bueno, ¿de qué forma puedo aumentar la capacidad de transmisión del canal? Pues si aumentamos ahora la relación señal al ruido.
¿Cómo aumentamos la resistencia al ruido? Pues aumentando la potencia de la señal de información. Entonces a eso se refiere el intercambio. El intercambio es aumento mi ancho de banda para meter la misma capacidad, puedo reducir resistencia al ruido. Si reduzco ancho de banda porque no dispongo de mucho, para mantener la misma capacidad tendré que aumentar la resistencia al ruido. Eso es lo que nos dice. Aquí y está expresado en esta ecuación. Y esa ecuación, la que está aquí resaltada, se conoce como teorema de la capacidad de Shannon-Hartley, pues para un canal con AWGN, o ruido blanco aditivo gaussiano. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, profesor. ¿Le puedo pasar a la siguiente? Dijo ruido blanco del canal, ¿verdad, profe? Ruido blanco aditivo gaussiano, sí, presente en el canal. Ok, gracias, profe. Entonces decía que ese modelo de AWGN o de ruido blanco aditivo gaussiano es una abstracción útil para hacer análisis de ruido en los temas de comunicaciones, ya que el ruido térmico presente en los mismos se comporta de una manera similar. Y es por eso que se usa este modelo de AWGN. Pero es una abstracción, así como tal cual no existe, pero el ruido que está presente físicamente, su comportamiento se asemeja, ¿verdad?, al ruido AWGN o al AWGN. ¿Alguna otra pregunta? No entiendo, profe. ¿Que le puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Bueno, aquí, ¿qué implicaciones tiene este teorema? Bueno, dice que teóricamente es posible transmitir información sobre tal canal a cualquier velocidad RB. O sea, RB es la tasa de bit o la tasa de información o velocidad de información. Esa RB normalmente la expresamos en bits por segundo. Entonces, la única condición para que podamos tener una comunicación libre de errores es que la capacidad del canal, bueno, que la tasa de información, la tasa de bit o la RB o la velocidad de bit no exceda la capacidad del canal. O sea, esto es lo que nos dice esta condición, que la tasa de información o la tasa de bit o la velocidad de bit debe ser menor o igual a la capacidad del canal. Esa capacidad C pues, se calcula así, ¿verdad? Con la ecuación que les puse, con esta de acá. P por el logaritmo base 2 de 1 más la resistencia al ruido. B es el ancho de banda y S entre N es la resistencia al ruido. Entonces, si esta condición se cumple, que la tasa de bit es menor a la capacidad del canal, entonces vamos a poder tener una probabilidad de error que sea lo suficientemente pequeña, utilizando una técnica de codificación de canal con la complejidad suficiente para poder lograr ese objetivo. En el otro caso, si la velocidad de transmisión RB dada en bits por segundo es mayor a la capacidad del canal, pues no es posible encontrar un código con el cual se pueda lograr una probabilidad de error arbitrariamente pequeña o lo suficientemente pequeña. O sea, esas es como las dos condiciones que debemos tener presentes. En el primer caso nos dice que si no excedemos la capacidad, vamos a poder tener una comunicación con una probabilidad de error que sea lo suficientemente pequeña usando alguna técnica de codificación de canal. Por el contrario, si la tasa la velocidad de transmisión es mayor que la capacidad del canal, no será posible, como dice, encontrar un código con el cual se pueda lograr una probabilidad de error lo suficientemente pequeña o arbitrariamente pequeña. Entonces, para ver
un poco más pues de una manera un poquito más palpable estos conceptos, ahí tenemos un ejemplo que dice considerar un canal con ruido blanco aditivo gaussiano, o AWGN. Eso es de las siglas en inglés, de Additive White Gaussian Noise, el cual tiene un ancho de banda de 4 kHz. O sea, ahí estamos diciendo que el canal tiene un ancho de banda de 4 kHz y que además es con ruido blanco aditivo gaussiano. Pero también me está dando la densidad espectral de potencia de ruido, que es N0 sobre 2 igual a 10 a la menos 12 watts sobre hertz. También nos señala que tienen receptores de 0.1 miliwatts para calcular la capacidad para este canal. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo mi ancho de banda de 4000 Hz, o aquí es un dato que me dan. Y bueno, me dice que la potencia requerida en los receptores de 0.1 miliwatts, esa va a ser mi señal, va a ser la potencia promedio de la señal requerida, ¿no? S igual a 0.1 miliwatts, o sea, 0.1 por 10 a la menos 3. Para poder calcular la potencia de ruido es el área bajo la curva de la densidad espectral de potencia en ese ancho de banda B, o sea, es decir, N es la potencia de ruido, N0 es la densidad espectral de potencia de ruido, que es un dato que aquí me están dando, y pues voy a integrar en el ancho de banda B, que es el ancho de banda del canal. ¿Por qué? Porque, como les decía, la potencia de ruido, o la potencia promedio de ruido, es el área bajo la curva de la densidad espectral de potencia en un ancho de banda B. Entonces aquí sustituimos, decimos vamos a integrar de 0 al ancho de banda de ¿quién? De N0, que es la densidad espectral de potencia, por la diferencial de F. Ven que aquí el 2 lo estamos despejando, o sea, en realidad lo tenemos que despejar porque si tomo N0 sobre 2, los límites de la integral, bueno, cambiarían, irían de menos B a B, de N0 entre 2 de F, y eso nos daría el mismo resultado, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a dejarlo nada más del lado positivo, que es, dijimos que las frecuencias negativas no existen, entonces vamos a dejar nada más de 0 a B. ¿De quién? De la densidad total de potencia, N0, por la diferencial de F. Entonces ven que el N0 es una constante, lo puedo sacar de la integral, solo me queda df, y la integral de df es f, elevada de 0 a b. Entonces por eso aquí el resultado es N0 por el ancho de banda. O sea, en otras palabras, este resultado nos dice que si yo quiero calcular la potencia de ruido en un ancho de banda B, es suficiente con multiplicar la densidad espectral de potencia N0 por el ancho de banda. De hecho, ya lo habíamos comentado antes, cuando empezamos a ver lo del ruido. Déjenme ponerle esa diapositiva, por aquí lo mencionamos. De manera de recordatorio, aquí está en esta diapositiva. Dijimos que la potencia promedio de ruido en un ancho de banda B es N0, que es la densidad total de potencia, multiplicada por el ancho de banda. Es lo que vimos la clase pasada. Entonces, bueno, ya sustituyendo valores, ven que aquí el N0 entre 2, el 2 pasa multiplicando, por eso aparece aquí el 2 veces, 10 a la menos 12. Nuestro ancho de banda es de 4 kilos, es un valor que me dan, 4000 Hz. Haciendo las operaciones me da 8 por 10 a la menos 9 watts. Entonces ya con este valor de la potencia de ruido, puedo calcular la relación señal de ruido, que sería la potencia promedio de la señal, que es la potencia requerida en el receptor aquí, 0.1 por 10 a la menos 3 watts, entre N, que es la potencia de ruido, 8 por 10 a la menos 9 watts. Haciendo las operaciones, esto me da 1.25 por 10 a la 4. No tiene dimensiones porque como es una relación entre dos potencias, pues no tiene unidades. Entonces lo expresamos en escala lineal. Entonces ya con todos los datos, pues procedemos a calcular la capacidad adicional, que es el ancho de banda, que es 4000, por el logaritmo base 2 de 1 más la relación señal al ruido. En este caso, la relación señal al ruido vale 1.25 por 10 a la 4. Entonces me quedaría así. Haciendo las operaciones, bueno, ese resultado me daría una capacidad
de 54.4 por 10 a la 3 bits por segundo o 54.44 kilobits por segundo. Entonces sería la velocidad máxima que podría soportar este canal con estas características. Ahora vean que ahí para calcular la potencia de ruido, comentábamos que eso es el área bajo la curva, ¿verdad? De la densidad total de potencia. Te voy a explicar ahí unos detalles de... Hay dos formas en las que se puede calcular. Y lo voy a explicar a continuación. Ok, pero antes no sé si hay alguna pregunta. No, profe, todo bien. Ok, entonces déjenme, voy a salir de pantalla completa y voy a explicar esta parte de la densidad total de potencia del área bajo la curva. Bueno, aquí lo primero, si ustedes recuerdan, vimos que el modelo de ruido blanco aditivo gaussiano considera una densidad total de potencia que abarca todas las frecuencias, que va desde menos infinito hasta infinito y además tiene un espectro plano, ¿no? Y uniforme para todas las frecuencias. Y este valor equivale a n0 entre 2. El n0 sobre 2 se pone cuando tomo tanto la parte negativa como la parte positiva. ¿Por qué? Porque en la práctica y en la realidad las frecuencias negativas no existen y no tienen un significado físico. Lo único que se hace es ponerlo para poner como la parte simétrica, ¿no? De lo que está del lado derecho lo voy a poner del lado izquierdo, exactamente lo mismo. Bueno, si tomo este caso de n0 entre 2, la potencia de ruido va a ser la integral de menos b a b, o sea, voy a tomar el ancho de banda tanto del lado positivo como del lado negativo. Y voy a integrar de menos b a b de n0 entre 2, diferencial de la frecuencia. Entonces aquí voy a poner n0 entre 2, porque es constante, sale de la integral, y solamente me quedaría la integral de df de menos b a b. La integral de df es f, o sea, es la frecuencia, evaluada de menos b a b. Entonces me queda n0 entre 2, el límite superior menos límite inferior. Entonces aquí se hace más, sería 2 veces b, n0 entre 2, y el 2 con el 2 se va. De tal manera que observamos que la potencia de ruido en un ancho de banda b es n0 por b. Llegamos a esta conclusión. Pero en el ejemplo, vean que nosotros lo pusimos, la integración la hicimos de dónde a dónde, de 0 a b. Vean que en la integral de arriba de la diapositiva dice que es de 0 a b, de n0 de f. En este caso, como solo estamos tomando la parte positiva y estamos integrando, o sea, pues estamos integrando de 0 a b, como se muestra aquí. Entonces aquí ya vean que no va entre 2, el n0 queda solo, o sea, ya no va entre 2. Pero llegamos al mismo resultado, n0 por b. Que de hecho, aquí abajo lo tengo. Para cuando solo tomo n0 en lugar de n0 sobre 2, pues es porque solo estoy tomando la parte positiva. Voy a integrar de 0 al ancho de banda, ¿de quién? De n0. Ya no va entre 2 aquí, porque solo estoy tomando la parte positiva. Y al hacer esto, bueno, n0 sale de la integral. Me queda la integral de df de 0 a b. La integral de df es f igual a de 0 a b por n0, entonces me queda n0 por b. Watts. Entonces las dos formas pues, son equivalentes. Llegamos al mismo resultado, ¿no? O sea, una es la integral, profe, y la otra es solo tomar el lado positivo, ¿no? Ajá, sí, el lado positivo pero también estoy integrando de 0 a b. De n0 de f, pues me queda n0 por b. Y en el otro caso también estoy integrando
pero de menos b a b, y aquí estoy tomando n0 entre 2. Ok, profe, gracias. Y aquí está como, bueno, en el caso, como está aquí en el problema, pues es de 0 a b nada más, y aquí va a ser n0. Donde n0 sobre 2 vale 10 a la menos 12 watts sobre hertz. Bueno, también hay otro detalle que quería comentar sobre la relación al ruido. La relación al ruido es una cantidad adimensional, o sea, no tiene dimensiones porque es la relación entre dos potencias, pero a veces como son valores muy grandes, lo más conveniente es expresarlo en escala logarítmica o en decibeles. Vamos a ver cómo a partir de la relación al ruido obtenemos los decibeles y cómo de los decibeles pasamos a escala lineal. Entonces la relación al ruido la puedo expresar en escala lineal como está ahí, o la puedo expresar en dBs. Entonces aquí traigo en esta algunos de cómo pasamos de escala lineal a decibeles. Por ejemplo, digo, si yo quiero calcular o determinar la relación al ruido en dBs, pues va a ser igual al 10 logaritmo base 10 de la relación al ruido en escala lineal como está aquí en esta diapositiva. O sea, este valor está en escala lineal o no logarítmico. Entonces vamos a hacer ahí a calcular. La relación al ruido en dBs es el 10 logaritmo de la relación S entre n, y el logaritmo de, aquí me lo dan 1.25 por 10 a la 4. Y eso, si hacen las operaciones, pueden comprobar que les da 40.96 decibeles. ¿Sí? Entonces ahí hagan la operación. 10 logaritmo base 10 de 1.25 por 10 a la 4. Ahora, si yo quiero pasar de Bs a escala lineal, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a partir de esto, ¿verdad? Decimos que el 10 logaritmo de la relación al ruido, como dice esta relación, equivale a la relación al ruido en decibeles. O sea, equivale al hacer esta operación, 10 logaritmo base 10 de la relación S entre n, pues eso me va a dar la relación S entre n expresada en dBs. Entonces aquí vamos a despejar primero el 10, pasaríamos dividiendo, vean que aquí despejan primero el 10, pasa dividiendo, hasta me queda que el logaritmo base 10 de la relación S entre n es la relación S entre n en dBs entre 10. Y luego de aquí ya despejo la relación S entre n. ¿Cómo? Pues calculando el antilogaritmo o la base elevado a este exponente. Aquí lo que estamos haciendo es, para despejar la relación al ruido, despegamos el logaritmo, sería el antilogaritmo 10 elevado a este valor. Aquí lo que estamos haciendo es eso, la relación al ruido lo estamos expresando como el 10 elevado a la S entre n en dBs entre 10. Entonces, si sustituimos este valor de 40.96, pues ahora voy a pasar de dBs a escala lineal. Entonces me quedaría esta ecuación aquí, la relación S entre n en escala lineal va a ser igual a 10 elevado a la S entre n en dBs entre 10. Entonces ahí vamos a hacer el ejercicio 10 a la 40.96 entre 10, ¿cuánto les da? $12,473, profe. 12.400 es este valor, ¿verdad? Que está aquí. Ahora si Sí, es tomamos, correcto.
Ajá, si nosotros tomamos más decimales, o sea, al hacer de los dbs, si tomamos más decimales, por ejemplo, aquí solo tomamos 40.96, pero si tomamos más, o sea, 40.691, me va a dar 1.2499 por 10 a la 4. O sea, es ya prácticamente el mismo valor de 1.25 por 10 a la 4 o 12.500. Sí, profe, sí sale eso. Entonces así es como pasamos de escala lineal a escala logarítmica o en dBs. Entonces no importa mucho cuántos decimales pongamos o cuál sería la cantidad correcta o Para idónea para los ejercicios. 4, porque ya vieron que con 2 pues sí se aleja un poco. O sea, el valor original es 1.25 por 10 a la 5, ¿no? A la 4, perdón. Si tomo dos decimales después del punto, sí se empieza como que se aleja ahí, me da 12.473. Y si pongo más a partir de 4, por ejemplo 4 ya me da un valor mucho más cercano a los 12.500. Entonces, de esas dos formas podemos cambiar, ¿verdad? De lineal a dBs, de lineal a escala en dBs, y de dBs a escala lineal. ¿Por qué? Porque a veces nos dan la relación de ruido en dBs. Profe, N era en watts, ¿verdad? Sí, esa es la potencia en watts y N0 es la densidad en watts sobre hertz. Densidad. Ok, gracias. Densidad espectral de ruido. Densidad espectral de potencia de ruido es N0. ¿Alguna pregunta? No, profe. De momento todo claro, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a terminar la sesión por hoy aquí y ya con este ejemplo les digo cerraríamos lo del canal AWG. Voy a publicar lo del instructivo de la práctica de canales y esa la hacemos el martes. Sí, profe, perfecto. Voy a detener la grabación y ya